Sonia, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de promoción de la salud en el trabajo, gestión del consumo de alcohol y otras drogas en las organizaciones. Soy Sonia Alonso, enfermera especialista en enfermería del trabajo y técnico de prevención de la división de los servicios de prevención de MC Mutual. Antes de empezar, quiero comentaros que este webinar está elaborado bajo la premisa de que el consumo de alcohol, el abuso, es una enfermedad, que es necesario garantizar la seguridad de los puestos de trabajo, que todas las actuaciones realizadas para prevenir estos consumos tienen que tener como finalidad ayudar al trabajador y que es posible promocionar en las empresas la prevención del consumo de droga y alcohol, igual que lo hacemos con otros hábitos de vida. Una vez dicho esto, también comentaros que al final de mi exposición habrá una rueda de preguntas que las podéis ir realizando a través del chat o si no en el momento de resolverlas. Pues voy a dar inicio al webinar. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues mirad, primero sobre el consumo de alcohol y otras drogas. Es decir, os comentaré para que veáis la prevalencia que tienen estos consumos, tanto por sexo, por categoría profesional, por horario de trabajo, y veremos cuáles son las repercusiones asociadas a su consumo. Es decir, qué repercusiones tiene tanto a nivel de la salud, a nivel social y a nivel laboral. Después os comentaré cuál es el marco de actuación que tiene que existir para poder llevar a cabo este tipo de actuaciones, así como la necesidad de tener una política de alcohol y drogas. Y también os comentaré algunos aspectos sobre las determinaciones de estas sustancias, que sé que la mayoría es una de las cosas sobre la que tendréis bastantes dudas. Y por último, veremos cómo se puede prevenir estos consumos dentro del ámbito laboral, qué niveles de intervención tenemos y cómo os podemos ayudar desde MC Mutual. Pues bien, ¿cuál es la situación actual, no? Pues en España es el tercer país del mundo productor de vino. Producimos como unos 40 millones de hectolitros al año. Es el segundo país de la Unión Europea que consume con más frecuencia bebidas con alcohol. Por delante está Portugal. La población española es una gran consumidora de bebidas alcohólicas. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida, por delante del tabaco. El 70% de los consumidores de drogas y alcohol trabajan y aproximadamente el 24% de los trabajadores consumen cantidades de alcohol con riesgo potencial para su salud. ¿Qué es lo que dicen los números, ¿no?, de los que disponemos? Bueno, estos datos corresponden a la encuesta llevada a cabo por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España. Corresponden a la encuesta Edades, que es una encuesta que también se organiza desde este observatorio sobre el consumo de drogas y alcohol en España. Y esta encuesta tiene una parte que hace referencia solo al ámbito laboral. ¿Vale? Pues de allí están sacados todos estos datos que yo os voy a presentar. En los últimos 12 meses, el 81% de los trabajadores han consumido alcohol. Drogas ilegales, un 12,2%. Las que tienen una mayor prevalencia es el cannabis y la cocaína. Y un 11,2% han consumido hipnosedantes con o sin receta. Cuando nos miramos el consumo en los últimos 30 días, un 67,5% de los trabajadores han consumido alcohol en el último mes, un 9,3% drogas ilegales y un 7,3% hipnosedantes con o sin receta. Atención, el 9,6% declara haber realizado un consumo diario de alcohol. Un 4,3% realizaron consumo de riesgo de alcohol en los últimos 12 meses y un 16,3% un consumo de atracón en los últimos 30 días. Una de 4 personas ha tomado alguna droga ilegal a lo largo de su vida. Vamos a fijarnos cuál es la prevalencia de consumos en la población trabajadora en relación a la población general. La mayoría de sustancias se comporta el consumo similar a la población general, un poco más alto en la población laboral, excepto cuando hablamos de los hipnosedantes, que tienen una prevalencia mayor en la población general que en la población laboral. El 81% de la población laboral ha consumido drogas en los últimos 12 meses. Cuando hablamos de drogas, hablamos de alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis.
Ahora en esta gráfica lo que podemos ver cómo es el consumo por sexo. Veréis que he puesto en esta diapositiva el logo 360 PRL y perspectiva de género, porque es un nuevo proyecto que hemos iniciado hace poco desde MC Mutual para incorporar y visualizar la perspectiva de género en la PRL. Y en el caso, cuando hablamos de consumo de sustancias, también tenemos que tener en cuenta esta perspectiva de género. Todos los consumos, excepto el del dinosedantes, es mayor la prevalencia de consumos en los hombres que en las mujeres. Por ejemplo, en relación al alcohol, en los últimos 12 meses, el 85,6% de los hombres ha consumido alcohol frente a un 75,6% en las mujeres. En cambio, en hipnosedantes, el 14,6% de las mujeres han consumido algún tipo de estos medicamentos en los últimos 12 meses frente al 8,4% de los hombres. Cuando miramos el consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días según la categoría ocupacional y el sexo, también nos damos cuenta que la prevalencia es mayor en los hombres que en las mujeres, como podemos ver, el hombre es de este color azul. ¿Y en cuáles son las categorías profesionales que existe una mayor prevalencia de consumos? Pues en el trabajador manual no cualificado y en el trabajador manual cualificado. Y si nos fijamos en el consumo de hipnosedantes en los últimos 30 días por categoría profesional, pues aquí vemos que también los trabajadores manuales, en este caso los no cualificados, son los que tienen una mayor prevalencia de consumo. Y tal como antes hemos visto en otra gráfica, en este caso la prevalencia de consumos de mujeres es muchísimo mayor. En los trabajadores manual no cualificados, el 12,5% de las mujeres en el último mes han consumido algún hipnosedantes frente al 5,8% de los hombres. Y si tenemos en cuenta cuáles son los sectores de actividad en los que existe una mayor prevalencia de estos consumos, pues podemos ver que en la construcción, la agricultura, pesca, ganadería y extracción son los dos sectores de actividad que tienen una mayor prevalencia de consumo de bebidas de alcohol. Están en alrededor casi del 20%, un 18,8% cuando hablamos de agricultura, pesca y ganadería y un 20% cuando hablamos de la construcción. Y en relación a la jornada de trabajo, pues también se ven diferencias. La jornada de trabajo los trabajadores que tienen jornada de trabajo partida mañana y tarde son los que tienen una mayor prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días. Un 11,1% consume alcohol. Y otro de los turnos que también tiene una mayor prevalencia es el turno rotatorio, excepto el de noche. Cuando miramos la jornada de trabajo en relación al sexo, veréis que aquí no están todas las categorías que estaban en otra gráfica, porque, bueno, según explican metodológicamente las personas que han elaborado la encuesta, en algunas categorías había una población muy pequeña y entonces no se podían sacar conclusiones. Pero bueno, aquí cuando lo vemos en relación a los hombres y a las mujeres, pasa exactamente lo mismo. En las mujeres hay una menor diferencia, no está tanto relacionado con la jornada, pero en los hombres vemos que la jornada partida de mañana y de tarde es la que vuelve a tener una mayor prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días. Ahora, en esta gráfica lo que muestra es la prevalencia de consumos si se da en el puesto de trabajo unos determinados riesgos o no, ¿vale? El color azul es cuando es el porcentaje relacionado cuando existe el riesgo y en color amarillo, en el color amarillo es cuando sí que existe el riesgo y en color azul no existe. ¿Cuáles son los riesgos que pueden estar presentes en el entorno laboral que se ha visto que tienen una mayor prevalencia de consumo de alcohol? Pues los largos desplazamientos o ausencias de casa, las jornadas prolongadas, la penosidad en el trabajo con calor o frío y el trabajo peligroso. Incluso los periodos con poco trabajo también tienen una mayor prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas. Y cuando nos fijamos en el cannabis, hemos dejado el alcohol, ¿cuáles son la categoría ocupacional en los cuales hay una mayor prevalencia de consumos?
Pues la mayor prevalencia de consumos en hombres está en el trabajador manual no cualificado, seguido muy de cerca del servicio de restauración, de servicios personales, protección y vendedores. Cuando nos fijamos en las mujeres, ocurre algo similar, pero la segunda categoría que tiene mayor consumos en mujeres son los directivos y profesionales, lo que no pasa en el caso de los hombres. ¿Y el consumo de cannabis en relación al sector de actividad? ¿Cuáles son los dos sectores de actividad donde se concentra una mayor prevalencia de estos consumos? Pues en la hostelería y en las actividades recreativas y deportivas. Vemos que hay bastante diferencia de consumos, por ejemplo, si nos fijamos con la administración pública, educación, sanidad, los cuales un 4% de los trabajadores han consumido cannabis en los últimos 30 días frente al 17,2% cuando hablamos de actividades artísticas, recreativas y deportivas. ¿Y la cocaína? ¿Cuál es la categoría profesional en la que hay una mayor prevalencia de consumos? Bueno, esta gráfica nos desmonta un poco lo que siempre se ha creído, que los directivos y profesionales, ¿no?, son los que relacionamos el consumo de cocaína con los directivos y profesionales. Bueno, pues según esta gráfica, los trabajadores que siguen consumiendo cocaína, ocurre similar como pasaba con el alcohol, pues es el trabajador manual cualificado y la segunda categoría, el trabajador manual no cualificado. Y en relación a la cocaína también, ¿cuál es el sector de actividad? Pues también nos desmonta un poco esto, lo que siempre hemos creído, ¿no? O lo que se cree socialmente, pues la construcción y las actividades recreativas y deportivas son aquellas actividades en las cuales se concentra una mayor prevalencia de consumo de cocaína. ¿Y cuál es la percepción del problema que tienen los trabajadores, ¿no? ¿Cómo lo perciben? Pues cuando se les preguntaban si pensaban que el consumo de alcohol y otras drogas en el medio laboral era un problema importante, 8 de cada 10 decían que sí que era un problema, o muy importante o bastante importante. ¿Por qué lo consideraban importante? Pues decían que estaba relacionado con los accidentes, con los conflictos dentro del puesto de trabajo, con el absentismo, con la pérdida de productividad. O sea, el trabajador sí que considera que es un problema el consumo de alcohol dentro del medio laboral. Y en relación a la visibilidad del problema, pues aquí me parece bastante interesante que los trabajadores, un 22,9, o sea, 1 de cada 4, decía que conoce algún caso de compañero que consumen en exceso. Y si nos fijamos en qué sectores de actividad los trabajadores han recibido formación, bueno, sectores de actividad, tipo de trabajador y qué jornada, pues aquí en esta gráfica no he puesto en amarillo la categoría que tiene una mayor prevalencia. He puesto las categorías en las cuales hemos visto que antes se concentraba una mayor prevalencia de consumos. En cambio, si nos damos cuenta en esta gráfica, no son aquellas categorías que más reciben formación los trabajadores de la empresa. Construcción y hostelería, trabajador manual cualificado, jornada reducida y partida, si nos damos cuenta, tienen un bajo porcentaje de estos trabajadores, de estos sectores de actividad o horarios o tipo de categoría profesional han recibido algún tipo de formación. Y en esta también me ha parecido muy interesante para saber la percepción y la importancia que dan a recibir información en la empresa sobre el consumo de alcohol o las drogas. Pues en relación a la información y formación sobre las drogas, el 59,2% de los trabajadores dice que la considera importante, pero en cambio solo un 10,3% dice haberla recibido. Cuando nos fijamos sobre la orientación a los trabajadores con problemas del uso de alcohol para derivarlos a centros especializados, pues dicen que solo un 34,4%, o sea, un 34,4% lo considera importante, pero solo un 3,9% lo ha recibido. Es decir, aquí podemos ver que los trabajadores consideran importantes las actuaciones que se realicen en las empresas en relación a la prevención de estos consumos o ayuda a los trabajadores, pero que es un porcentaje muy pequeño de estos trabajadores lo ha recibido en su empresa.
Y aquí ahora os voy a poner solo 2 diapositivas que sí que vienen de la encuesta de edades, de la que os he dicho que había un apartado relacionado con el ámbito laboral, pero estas no están relacionadas con el ámbito laboral, pero me han parecido bastante interesantes. Cuando se habla cuando se les pregunta sobre el riesgo percibido, pues aquellas personas que se han emborrachado en los últimos 30 días, un 32,1%, a pesar de haberse emborrachado, considera que tomarse 5 o 6 cañas el fin de semana pues no es un riesgo. Las personas que nos han emborrachado, es verdad que un 50% considera que sí que podría ser un riesgo. Y en esta me parece muy interesante esta diapositiva porque aquí nos puede ayudar a ver la información que tenemos que facilitar a los trabajadores para sensibilizarlos si vemos qué es lo que ellos opinan, ¿no? Entonces, pues mira, me llamó la atención que un 26,6%, por ejemplo, de los trabajadores bebe porque le gusta cómo se siente después de beber. Un 51 sí que piensa que es divertido porque anima a las fiestas, o sea, utiliza el alcohol para divertirse. Y un 24% es verdad que es de la franja de edad de 55 a 64 años, cree que el alcohol es saludable o forma parte de una alimentación equilibrada. Vale, pues visto cuál es la prevalencia de consumos que tenemos, tenemos que reflexionar sobre el patrón sociocultural de consumo que tenemos en España. Es una tradición, es verdad, siempre ha estado ahí. Nadie se imagina una cena de Navidad, una cena del trabajo, cualquier celebración, sin que no esté presente el alcohol. Es un instrumento de facilitación social. Normalmente bebemos en sociedad, bebemos acompañados. Tenemos una actitud condescendiente y permisiva hacia la embriaguez, es verdad. Nosotros normalmente cuando estamos con alguien que bebe más, es divertido, pero cuando pensamos que aquella persona tiene un problema de adicción, entonces aquí entonces es cuando aparece el estigma. Ya no lo consideramos tan divertido ni tan, ¿vale? Entonces, y esto ocurre en nuestra sociedad. Estamos dispuestos a beber siempre en cualquier lugar y momento. Cualquier momento es bueno para quedar con los amigos y tomarnos un vino, una caña, ¿no? Y bueno, os he puesto aquí esto que un día me enviaron, de estos mensajes que envían por WhatsApp, y creo que define muy bien cuál es la actitud que tenemos como sociedad frente al alcohol. Y en el caso hablaba de que si tienes un problema. Entonces, si tienes un problema, pues si no lo tienes, pues bebes. Pues perfecto, celebremos que no tienes. Si tiene un problema y tiene solución, si tienes un problema y no tienes solución, pues es bueno, pues venga, vamos a quedar y relájate tomando un vino porque no tienes solución y no puedes hacer nada. Y si tienes solución, pues sí, felicidades, vamos a celebrar que tienes un problema y tienes solución. Y es verdad, es de una forma muy resumida la forma en la que nosotros como sociedad llevamos el tema del consumo de alcohol. He de decir que no quiero hacer ningún juicio de valor en relación a nuestra costumbre como sociedad relación al consumo del alcohol. Simplemente creo que es algo que tenemos que tener en cuenta porque si es algo social, también es algo que se puede transcribir en el ámbito laboral. Vale. Pues ahora veremos cuáles son las repercusiones asociadas a su consumo. Evidentemente, el alcohol tiene repercusiones negativas a nivel de la salud, a nivel social y a nivel laboral. A nivel de la salud, es un importante problema de salud pública. Se estima que en Europa 1 de cada 8 muertes entre los 15 y los 64 años son atribuibles al alcohol. Es uno de los 3 primeros factores de riesgo de muerte prematura en Europa junto al tabaco y la obesidad. Y quizá aquí os está llamando la atención porque sí que el tabaco entendemos que es un factor de riesgo, lo tenemos asociado, pero seguramente el alcohol, la mayoría no pensaría eso. El 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol. Produce muerte y discapacidad en una edad relativamente temprana. En el 2016, según la OMS, murieron más de 3 millones de personas, lo que representa 1 de cada 20 muertes. Es decir, estamos hablando de algo que sí que tiene repercusión en nuestra sociedad. Y además, 1/3 de estas 3 muertes ocurrieron en hombres. Mirad, en esta gráfica lo que podemos ver es de las principales causas de mortalidad, qué porcentaje es atribuible al alcohol. Y, por ejemplo, si nos fijamos en las enfermedades digestivas, un 21,3% es atribuible a su consumo. Si nos fijamos en los traumatismos, un 20%. Y en el caso
las neoplasias, el rojo un 12,6%. O sea, es la causa de mortalidad del 7,2%. Y en edades más tempranas, de los 20 a los 39 años, representa un 13,5%. Está relacionado con las principales causas de mortalidad, con las enfermedades no transmisibles, como hemos visto, enfermedades cardiovasculares, el cáncer. Contribuye a más de 200 problemas de salud. Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de enfermedades no transmisibles y traumatismos. Y además, recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo y la incidencia de enfermedades infecciosas como puede ser la tuberculosis, el VIH y el SIDA. Todo lo que os he comentado relacionado con la salud y el alcohol lo podemos trasladar a las drogas, y las drogas también son responsables de enfermedades cardiovasculares, hepáticas, debilidad del sistema inmunológico, enfermedades mentales. También está relacionada, como pasaba con el alcohol, con el aumento de determinadas enfermedades infecciosas como puede ser el VIH, el SIDA. ¿Y qué repercusiones tiene a nivel personal? Evidentemente, todas estas repercusiones de las que estoy hablando varía según la cantidad de consumo, ¿no? Aunque es verdad que a nivel de la salud, pequeños consumos tienen repercusiones. O sea, no existe un nivel seguro de consumo, por ejemplo, entre el alcohol y el cáncer. ¿Qué repercusiones tiene a nivel personal? Pues se producen cambios en la imagen personal. La gente se empieza a dejar de cuidar. Cambios en el estado de ánimo, y muchas veces estos cambios se producen después de haber venido de unos días festivos. Existen problemas de salud, como hemos visto. Más bajas laborales y más largas, más asentismo, más accidentes. O sea, estas personas faltan más al trabajo y además existen tensiones laborales con los compañeros. Sobre ellos tienen sanciones disciplinarias. Entre el 15 y el 40% de las sanciones están relacionadas con estos consumos. Y estas personas normalmente tienen problemas familiares. Todo esto a nivel de la sociedad es más de lo mismo, pues que es lo que influye negativamente, porque existe más enfermedad, más mortalidad, se utilizan más los servicios sanitarios, existen pérdidas en la productividad laboral, se le atribuye un coste de 74 billones de euros anuales en pérdidas de productividad. Y además hay daños a las vidas y las propiedades ajenas y propias. Y es verdad, muchas veces cuando existe relación entre la delincuencia, pues muchas veces está relacionado con consumo de estas sustancias. Y a nivel laboral, ¿cómo repercute? Pues evidentemente hay un aumento de la siniestralidad. 3 veces más de probabilidad de tener un accidente la persona que consume que la que no. Alrededor de un 15 a un 25% de los accidentes que se producen, el alcohol está involucrado. Mayor gravedad de los accidentes. No solo tienen más, sino que además son más graves. Mayor duración de las bajas laborales. Hasta 3 veces más largas las personas que consumen de las que no consumen. Mayor asentismo. Pueden faltar de 2 a 3 veces más respecto a los no consumidores, y muchas de estas bajas son bajas no autorizadas, o sea, que es la baja del lunes de que no voy al trabajo. Y un mayor presentismo, una relación dosis dependiente, porque creo que era un tercio de los trabajadores habían admitido que alguna vez habían ido a trabajar con resaca, y un 10% en algún momento había tenido que sustituir a algún trabajador, algún compañero que estaba bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Y seguimos con las repercusiones en el nivel laboral, y que podríamos decir como que qué indicadores pueden estar indicando de que una persona pueda tener un consumo, ¿no? Pues las personas que tienen problemas de consumo suelen llegar tarde a trabajar, y principalmente los días festivos, y a veces abandonan el puesto de trabajo antes de la hora. Tienen un bajo rendimiento laboral, menor productividad, disminución en la calidad de los productos, así como dificultad para realizar tareas complicadas. Mayor número de despidos, relaciones conflictivas, tienen una reacción exagerada ante las críticas, pueden tener problemas con los compañeros, y algunos de ellos pueden tener embargados el sueldo por los acreedores. Vale, pues hasta ahora ya hemos visto cuál es la prevalencia de consumos en el ámbito laboral, cómo se traduce los efectos de estos consumos,
Pues ahora veremos cuál es el marco de actuación, es decir, cómo se tienen que contextualizar estas actuaciones, cómo se tienen que llevar a cabo y la necesidad de tener una política de alcohol y drogas. Pero antes de empezar, normalmente cuando hablamos de consumo de alcohol y trabajo, pensar un momento cuál es la primera palabra que se os viene a la cabeza, y la mayoría se relacionan con controles, determinaciones, trabajador con abuso o dependencia al alcohol, actuar como que no existe, esto pasa en muchas empresas, no sabemos, lo tapamos, conflictos, examen de salud, vigilancia a la salud, hoy voy a enviarlo a vigilancia a la salud, que me digan si esta persona bebe o no bebe, trabajador ebrio, accidentes, sanciones y despido. Pero espero que a partir de este webinario os haya podido transmitir desde qué otro punto de vista tenemos que mirar el tema del consumo de estas sustancias del trabajo y empecemos a pensar en promoción de la salud. Podemos promocionar la prevención de estos consumos, igual que promocionamos la alimentación saludable o la actividad física. Es un poco más complejo y, de hecho, por eso vamos a ver ahora cuál es el marco de actuación y cómo se tienen que realizar, pero es posible. Tiene que existir un posicionamiento de la empresa respecto al consumo de alcohol. Hablaremos de seguridad, hablaremos de ayudar al trabajador, tendremos en cuenta de que las personas con consumos es una enfermedad, ayudaremos que estas personas trabajen y se rehabiliten. Pero antes de empezar a hablar sobre el marco de actuación en el que tenemos que contextualizar todas las actuaciones, como creo que la mayoría os estáis preguntando, vale, pero ¿y las determinaciones? ¿Cuándo realizamos las determinaciones? Pues voy a daros una serie os voy a comentar una serie de aspectos relacionados con las determinaciones. ¿Vale? Pues las determinaciones, aunque normalmente siempre es lo primero que se piensa, ¿cómo podemos demostrar que un trabajador está consumiendo? Da igual, puede ser con la intención de ayudarle o con otra intención, no digo sobre cuál, pero es verdad que se piensa siempre en las determinaciones, ¿vale? Pues la embriaguez o toxicomanía de un trabajador puede probarse por otros recursos. Evidentemente, hemos visto algunos de los indicadores a nivel personal, personas que llegan tarde, que tienen más accidentes, y también porque cuando una persona está en estado de embriaguez, pues evidente a nivel físico, pues se nota que está bajo los efectos de estas sustancias, ¿no? Con lo cual, no es la única forma, ni mucho menos, de poder determinar que una persona está bajo los efectos de estas sustancias. Un resultado positivo solo demuestra un consumo puntual. Es decir, un resultado positivo solo dice que esa persona ha consumido. Pero en algunos, cuando hablamos del alcohol y las drogas, puede ser en las horas anteriores y no muchas, pero cuando hablamos, del alcohol, cuando hablamos de las drogas, este consumo incluso puede llegar a haber sido antes de un mes, como es en el caso de la marihuana en consumidores habituales. Además, el consentimiento de un trabajador en estado de embriaguez podría considerarse viciado. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona, cuando hemos obtenido su consentimiento, no estaba en sus plenas facultades, con lo cual, ¿cómo nos va a otorgar el consentimiento si no sabe lo que estaba haciendo porque estaba bajo los efectos del alcohol? Por lo tanto, una acción disciplinada basada en el resultado de una analítica podría ser declarada nula por un juez de lo social, por los reiterados derechos de voluntariedad, lo que os he comentado antes, que se podría considerar que estaba viciado su consentimiento, confidencialidad, porque al final el resultado de una determinación de alcohol, por ejemplo, es un dato de salud, y no perjuicio al trabajador. Con lo cual, yo os quiero transmitir que solo tiene utilidad la realización de estas determinaciones en el contexto de una política, ¿vale? No se pueden utilizar las determinaciones como forma aislada. Tiene que estar dentro, tiene que ser una actuación más dentro de una política, dentro de un plan de actuación, pero no de forma aislada. Y tienen que tener la finalidad de ayudar y no de sancionar. Otra de las cuestiones que también se suele comentar cuando se habla de drogas y alcohol es vigilancia de la salud. Cuando hablo aquí de vigilancia de la salud, me refiero
no a las actividades sanitarias que puede realizar el médico del trabajo o la enfermera del trabajo, ¿vale? Me refiero a la actividad como tal de vigilancia de la salud del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, aquella por el cual el empresario tiene que garantizar la vigilancia de la salud a los trabajadores. Vale, pues incluir las determinaciones como vigilancia de la salud no, bajo mi punto de vista, no tiene ningún, o sea, no, como actividad aislada, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque una determinación valora situaciones ordinarias. Perdón, la vigilancia de la salud valora situaciones ordinarias, no agudas. Y el resultado de una analítica es un estado agudo. La calificación de acto, no acto, acto con restricciones no se refiere a situaciones agudas. Además, las determinaciones realizadas de forma aislada dentro del examen de salud solo demuestra si es positiva un consumo puntual. No podemos determinar que existe una toxicomanía. O sea, al final, el personal sanitario lo que tiene es el resultado de una analítica, pero él con eso no puede decir si esta persona consume mucho o consume poco. Pero además es que también un resultado negativo no nos dice que esa persona no descarta un abuso puntual. Con lo cual es una foto que tenemos y que no podemos decir pues mucho más de esa foto. Además, la realización de estas pruebas no implicaría un supuesto de obligatoriedad del examen de salud. Es decir, no podemos hacer que un examen de salud sea obligatorio por el hecho de que incluimos este tipo de determinaciones. ¿Por qué? Porque las determinaciones no tienen la calificación de imprescindible. No es necesario realizar esta determinación para poder demostrar que una persona consume drogas y alcohol. Tenemos otras formas de demostrarlo, como hemos visto. Y además, los resultados son confidenciales, solo se comunicarán al trabajador. De hecho, cuando desde Vigilancia de la Salud, porque está incluido en una política de drogas, en un convenio colectivo, se realizan las determinaciones, el acto, por ejemplo, o el no acto sería según el convenio colectivo que corresponda, ¿vale? O sea, porque quizá esa persona en otra empresa que no exista ese convenio colectivo para desempeñar las funciones habituales de su puesto de trabajo sería acto. Vale, pues una vez que os he comentado dos cuestiones que suelen generar bastante duda, vamos a ver cuál es el marco de actuación que se tiene que dar para llevar a cabo actividades relacionadas con el consumo de las drogas y el alcohol y promocionar la salud. Pues los trabajadores, su salud tiene que ser una prioridad para la empresa. Debe existir un compromiso de la empresa con la promoción de la salud. Y si esto es importante cuando se va a implantar cualquier programa de promoción de la salud, cuando estamos hablando del consumo de las drogas y el alcohol, es muchísimo más importante porque todos sabemos las connotaciones que lleva, que no las lleva, pues ser sedentario, ¿no? Se tiene que disponer de un documento escrítico, una política preventiva, es decir, de un posicionamiento de la empresa ante el consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral y tiene que estar consensuada por todos los actores implicados. Además, se revisarán las condiciones de trabajo. Hemos visto que cuando hablábamos de la prevalencia de consumos, había la exposición a determinados riesgos que tenían un mayor consumo. Es decir, son factores de riesgos en los cuales pues, se pueden valorar, ¿no?, las condiciones de trabajo, los estilos de liderazgo y otros factores que puedan favorecer el consumo de riesgo de alcohol. ¿Para qué? Para lograr que los puestos de trabajo sean libres de alcohol. Se tiene que crear una cultura empresarial donde el consumo de las drogas y el alcohol no tengan cabida. Y se tendrán que adoptar un programa que englobe acciones preventivas. Lo ideal es en todos los niveles, que veremos a continuación, pero evidentemente se tendrán que realizar, se tendrán que acordar de forma a los recursos disponibles. No todas las empresas tienen los mismos recursos, pero sí todas las empresas se pueden posicionar sobre la prevención del consumo de las drogas y el alcohol. Para ello se creará una política, existirá una política de posicionamiento, existirá un procedimiento de actuación y esto es como punto imprescindible de cualquier programa eficaz para prevenir el consumo de alcohol y las drogas en el ámbito laboral. Si no, difícilmente los trabajadores participarán o se dejarán de ayudar.
tiene que ser lo más detallada, específica que sea posible. Cuanto más tengamos recogido en este procedimiento de actuación de cómo vamos a actuar ante los diferentes casos que se puedan dar, será muchísimo más fácil y todos los trabajadores sabrán qué es lo que pasará en las diferentes situaciones. Tiene que estar aprobada e implementada por la dirección de la empresa. Esto es fundamental. ¿Vale? Si ya lo es en cualquier programa, como he dicho antes, en el caso de las drogas y el alcohol, que todos sabemos que tiene unas connotaciones negativas, es imprescindible. Y esta política, este procedimiento puede ser parte de la política general o puede ser un documento independiente, pero lo importante es que exista este posicionamiento de la empresa. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, os he puesto pues, dos ejemplos de dos políticas, de dos empresas, incluso os fijáis, esta la tienen dentro de su página web, ¿no? Y al final esto es un posicionamiento de la empresa respecto al consumo de, en este caso, de tabaco, alcohol y drogas, ¿no? Pues aquí ya está diciendo de que con el ánimo de mejorar el desempeño y fomentar hábitos de vida y estilos saludables de vida, ¿no? Pues se prohíbe presentarse, se prohíbe ir a trabajar bajo los efectos de estas sustancias, se prohíbe el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y además la empresa se compromete a promover actividades de sensibilización y capacitación de los trabajadores. ¿Vale? Dice que los trabajadores deben tener una conducta responsable y participativa en las actividades de sensibilización. Bueno, pues esto ya es un posicionamiento. Evidentemente puede ser más amplio, puede recoger más información, como ahora os envío, os mostraré otro, ¿no? En el caso de esta empresa, pues ves, dice que en base a este compromiso y dentro de la relación laboral, se solicitará al personal que mientras esté realizando tareas laborales, no se den una de estas situaciones, ¿no? Pues que no está el uso indebido o están en posesión de transportar alcohol, de utilizar drogas, de usar drogas. Y además, después dice aquí que aquellos trabajadores que tengan algún problema, pues que lo pueden solicitar de forma voluntaria. Y si nos fijamos, ¿por quién va firmada esta política? Por el vicepresidente ejecutivo, ¿no? O sea, es fundamental que los trabajadores entiendan cuál es la posición de la empresa y que a partir de este momento se van a empezar a realizar actuaciones para prevenir estos consumos y promocionar la salud. Por eso, ¿cuál es el objetivo principal de todas las actuaciones que se lleven a cabo? El objetivo principal es prevenir, es promocionar la salud. Nunca tiene la finalidad de sancionar, no puede tener un objetivo punitivo. Es un documento interno de la empresa en el cual se requiere la implicación de todos los estamentos. Es fundamental que todos participen, que participe la dirección, que participen los representantes de los trabajadores, que los trabajadores tengan conocimiento de ello. Y es un documento interno de la empresa, es decir, todo lo que se recoja ahí son aspectos propios de la empresa y que va a querer, que ellos van a determinar cuáles son los pasos que se van a dar. Está acordada y formalizada. Eso es importante. Da igual si es un documento general o un documento aparte, pero tiene que estar formalizada, tiene que estar escrita y firmada por la empresa y los representantes de los trabajadores. Y se podrá en conocimiento de todos los trabajadores de la empresa. Todos los trabajadores de la empresa tienen que conocer que existe. No puede ser una política o un procedimiento para guardarlo en un cajón. Si os dais cuenta, una de las que hemos visto estaba incluso en la página web, para que sepan las empresas con las que yo trabajo o quien quiera mis servicios, que yo tengo una política sobre el consumo de las drogas y el alcohol. ¿Cuál es el contenido de este procedimiento, no? Bueno, pues como hemos visto, es un posicionamiento y un compromiso de la empresa respecto al consumo de drogas y alcohol. Tendrá un objetivo general, que el objetivo general pues, puede ser promocionar la salud, lograr espacios de trabajo más saludables. Tendrá unos objetivos específicos, como puede ser disminuir la prevalencia del consumo de estas sustancias, sensibilizar a los trabajadores, ayudar a los trabajadores que tengan un problema.
En este procedimiento de actuación se determinarán el tipo de actuaciones a desarrollar en la empresa para prevenir los consumos. Evidentemente, este procedimiento se puede ir cambiando, se puede mejorar, se pueden añadir actuaciones, pero es importante que estén escritas qué tipo de actuaciones se van a llevar a cabo. Si se van a realizar determinaciones, cribajes, tienen que estar justificados. Es decir, estarán justificados según la realización de trabajos de riesgo, trabajos de especial peligrosidad, trabajos con riesgo a terceros, incluso también puestos de trabajo que tengan una especial responsabilidad sobre la empresa, porque siempre estamos pensando que dijéramos en el riesgo físico, ¿no? Pero también es importante que las personas que toman decisiones en las empresas pues no vengan a trabajar bajo los efectos de las drogas y el alcohol, ¿no? Si se realizan determinaciones, tiene que estar bien especificado cuáles son los puestos de trabajo a los que afectan a las determinaciones, ¿vale? Y también se especificará cuándo se van a llevar a cabo. Es decir, se van a llevar a cabo de forma aleatoria los lunes, se van a llevar a cabo con una periodicidad de 15 días, se podrán llevar a cabo a petición del trabajador, se realizarán siempre que se produzca un accidente. Tiene que estar escrito en el procedimiento cuándo se van a llevar. También las circunstancias en las que se van a llevar a cabo estas determinaciones. Medidas que se van a llevar a cabo, es decir, pues tendrá que ver si el resultado es positivo, cuáles son las siguientes medidas que se van a llevar a cabo, ¿no? Se apartará evidentemente al trabajador, se hablará con él, se le ofrecerá la ayuda. Pues todo esto tiene que estar escrito en el procedimiento y cuanto más claro esté escrito en el procedimiento y recojamos todos los supuestos que se pueden dar, será muchísimo mejor. Además, también se tienen que explicar las pautas que tiene que seguir una persona que no esté de acuerdo con este resultado positivo. Tiene derecho a pedir un contraanálisis de un resultado positivo de unas drogas en orina, por ejemplo, pues este tendrá que explicar también dentro del contenido del procedimiento de actuación. También tendrá que estar recogido cuál es el procedimiento que se sigue cuando una persona pida ayuda, lo puede hacer de forma voluntaria. Yo tengo un problema y sé que mi empresa me va a ayudar, ¿a quién tengo que acudir? ¿Cuál es el procedimiento de actuación? Si estas determinaciones se han incluido como parte de vigilancia de la salud o no determinaciones, sino a raíz de un interrogatorio sobre el consumo de alcohol, igual que existe pues, como sobre los hábitos de vida y la alimentación, pues se vigilancia de la salud determina que hay una persona que puede tener un problema de consumo, cómo se tiene que gestionar, o en el caso de que un compañero o un mando intermedio pues piense que hay una persona a la que se le podría ayudar, ¿no? También se determinarán los recursos y el tipo de asistencia sanitaria a facilitar a los trabajadores que presentan algún problema de salud relativo al consumo de drogas y alcohol. Es decir, dónde se van a derivar, lo pagará la empresa, total, parcial, se hará uso del sistema público de salud, que también tenemos un sistema público en el cual pueden ir aquellas personas que tengan un problema de consumo, ¿no? Pero todo esto es importante que esté escrito. Y evidentemente también te estará escrito cuál es el procedimiento que puede seguir la empresa ante la negativa de un trabajador a no recibir ayuda. Evidentemente la finalidad es ayudar, pero quizá se pueda dar un momento en el que la persona, aunque le hayamos querido ayudar muchas veces y le hemos avisado, pues no quiere recibir ayuda. Esto tendrá que estar por escrito cuáles son las consecuencias que tendrá. Este procedimiento, esta política, es una declaración, un acuerdo entre los trabajadores y la empresa. No puede ser de forma unilateral. Lo tienen que conocer los representantes de los trabajadores y todos los trabajadores. Incluso se puede dar con el plan de acogida. O sea, es algo que tiene que estar en conocimiento de todo el mundo. Se tiene que divulgar esta política, lo mismo. O sea, se tiene que divulgar por los diferentes canales de la empresa. Constarán los recursos que se destinarán al desarrollo y la implantación de esta política. ¿Cómo se implementará el programa? ¿Qué tipo de fases? Ahora veremos los diferentes niveles que hay.
cómo se llevará a cabo, qué es lo que se realizará, por ejemplo, en los primeros meses o el primer año, solo una sensibilización, pero tiene que estar escrito. La gente, los trabajadores tienen que saber, ¿no?, qué es lo que se va a realizar. Y además, evidentemente, como todos los programas de promoción de la salud, tiene que existir una evaluación y un seguimiento del programa de mejora por la comisión evaluadora. Aquí hablo de la comisión evaluadora, pero lo ideal también es que exista una comisión de trabajo, ¿no? Cuando se decide llevar a cabo una política, un procedimiento, pues lo ideal es que exista un grupo de trabajo que empezará a trabajar todo esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta comisión evaluadora? Pues su objetivo es la evaluación y seguimiento del programa, así como su contribución a la mejora de la seguridad y salud, es decir, valorará pues esto como la acogida, cuántas personas están participando, si de verdad se traduce en una disminución del porcentaje de trabajadores que consumo. Lo que persigue es la mejora continua y la adaptación a situaciones no previstas. Es decir, nosotros hemos podido realizar el procedimiento y haberlo hecho de la forma más explícitamente posible, pero se pueden dar situaciones en las que no hayamos recogido y que se tienen que incorporar. Y estos pueden ser lo mismo de la comisión de trabajo, lo que os he comentado antes, que sería ideal que a la hora de implantar este tipo de programas, pues que exista una comisión de trabajo. ¿Qué es lo que, bueno, sigo con, cuáles son las funciones? Seguimiento correcto del desarrollo, evaluación del programa, revisarán el contenido del programa para, si es necesario, mejorarlo. Estudio de casos que puedan surgir durante el transcurso del programa. Ya lo veremos en la siguiente diapositiva, pero cuando me refiero a estudio de los casos, me refiero a estudio de situaciones. Toda la información que se trate en la comisión evaluadora es totalmente confidencial, no tendrá nombre y apellidos, pero sí se pueden tratar las situaciones que se puedan dar que no hayan estado recogidas. También recabará información de la imposición de faltas laborales por su consumo. Evidentemente es algo importante. Cuando se implanta este programa, la finalidad es ayudar y prestar ayuda, no que a raíz de la implantación del programa pues estén imponiendo muchas faltas laborales, ¿no?, debido a este consumo, muchos despidos. Yo, por lo que he oído y por la experiencia de cuando se implantan estos programas y se hacen bien, es rara la situación que a raíz de estos consumos tengan que despedir a alguien o sea que normalmente la gente participa y aquellos aspectos, dijéramos, más negativos que se han recogido dentro del procedimiento de actuación no suele ser necesario llevarlo a cabo. Y se reunirá con carácter previo a la imposición de faltas muy graves por su consumo, ¿vale? El Comité de Seguridad y Salud será el espacio adecuado donde se presentará el programa final. Se observe la evolución y los resultados obtenidos del programa diseñado. Como ya os comentaba antes, no se trata de información ni individual ni información confidencial. Y cualquier duda o divergencia que pueda surgir sobre la aplicación de este programa será sometida previamente al informe de la comisión, antes de iniciar cualquier reclamación vía legal. Vale, entonces yo os he incluido ahora porque me pongo en vuestra situación, ¿no? Y podéis estar pensando, bueno, pues muy bien, sí, me parece muy interesante, está claro, vamos a crear un posicionamiento, pero bueno, la realidad es que ahora no existe una política, ¿no? Y si no tenemos una política, ¿qué es lo que podemos hacer si ahora un trabajador, ¿no?, pues vemos que está presentando síntomas compatibles con un consumo? Y evidentemente esta situación no la podemos dejar pasar porque no tengamos una política. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es informar al trabajador de que en las condiciones en las que se encuentra no puede trabajar. Esto es importantísimo, ¿vale? Tiene que ser consciente de que vemos de que está en unas condiciones que en esta forma no puede seguir en su puesto de trabajo. Si es posible, habrá que contar con el testimonio de 2 testigos. Uno de ellos puede ser el mando directo. Este punto, por ejemplo, cuando existe una política, pues es mucho más fácil llevarlo a cabo. Si no existe, pues puede ser que a lo mejor ningún compañero, como no existe una política y un posicionamiento de la empresa, pues piense que él no quiere hacer como testigo. Importantísimo, apartarlo del puesto de trabajo en cuanto se detecte la sintomatología. No es necesario esperar. No podemos esperar
a que venga de comer para decirle que se vaya. No, o sea, tiene que ser algo en el momento que vemos que esta persona no está en condiciones para poder trabajar, se la tiene que apartar del puesto de trabajo. Y evidentemente repetir los avisos tantas veces como sea necesario. Es decir, si al día siguiente vuelve, pues tendremos que volver a hacer lo mismo, ¿no? O sea, no vale, no, es que ya se lo dije ayer y vuelve otra vez y le dejamos trabajar. No, más que nada es por una cuestión de seguridad. Evidentemente, hay que dejar por escrito lo que ha pasado, ¿no? Si es posible describir la sintomatología, pues tenía dificultad para hablar, dificultad en la deambulación, se ha peleado con un compañero, ¿no? Haciendo referencia a que podría ser debido a consumo de sustancias que no le permite desarrollar su trabajo y, si es posible, con la firma de 2 testigos. Este punto volverá a ser mucho más fácil cuando existe una política y todos los trabajadores son conocedores de que esto puede pasar. Evidentemente, si tenemos en cuenta de que, como hemos hablado, de que esto se trata de una enfermedad, pues la finalidad de estas amonestaciones en un primer momento no será despedirle, sino simplemente que se dé cuenta de que, bueno, de que quizá tiene un problema, de que de esta forma no puede trabajar, y si esta situación se reitera más veces, pues evidentemente tendrá una acción disciplinaria de forma gradual. Pero lo que intentaremos es, la finalidad no es sancionar al trabajador, despedirle, sino conseguir que sea consciente de que pueda modificar su conducta y solicitar ayuda. Por eso es tan importante que exista una política, porque cuando existe una política ya existe un posicionamiento de la empresa y el trabajador sí que se puede creer que esto que le estamos diciendo es porque le vamos a ayudar. Cuando no existe la política, y que mi experiencia es que muchas veces cuando las empresas preguntaban, es verdad que ellos querían demostrar que consumía, pero no con la finalidad de despedirle, sino con la finalidad de ayudarla. Pero como sabemos, las connotaciones que tiene el consumo de alcohol en las organizaciones, pues muchos nos puede no creérselo y lo que hacen es negar el problema, que muchas veces ellos ni son conscientes, ¿no? Y ahora os he puesto de una forma resumida, como tenéis aquí el número de la sentencia, lo podríais buscar si queréis, pero sobre todo me ha parecido importante incluirlas porque van un poco en la línea de, otra vez, de desmontar la importancia de las determinaciones para demostrar que una persona consume. En este caso, por ejemplo, se trata de un despido disciplinario por embriaguez reiterada y es un trabajador electricista que acudió a la obra 3 días seguidos con síntomas de embriaguez. El primer día le enviaron para casa diciéndole que así no podía trabajar. Al segundo día le volvieron a avisar y al tercer día, cuando llegó, le dijeron que estaba despedido. Es decir, en este caso no era necesario ninguna determinación, porque ellos, con la actitud de este trabajador, podían demostrar que estaba bajo los efectos del consumo de las drogas y el alcohol. ¿Y por qué es un poco, dijéramos, novedosa? No, os he puesto esta sentencia. Porque el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores dice que es causa de despido si se trata de una toxicomanía habitual y que repercute negativamente en el trabajo. Pues en este caso, el juez consideró que era habitual, aunque haya sido un periodo tan pequeño de 3 días, porque teniendo en cuenta el puesto de trabajo que desempeñaba este trabajador, la empresa no podía permitirse que siguiera trabajando más días de esta forma, ¿vale? Y en este caso no hubo ningún tipo de determinación. Y en estos casos sí que hubo determinación, pero el juez no consideró que era una prueba suficiente. Por ejemplo, este que es del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, era un accidente de trabajo en itinere, dio positivo a sustancias tóxicas, pues el juez considera que no necesariamente era una imprudencia temeraria. Os lo resumo rápido en qué consistía. ¿Cuál es el caso? Era un trabajador
a las 6:30 de la mañana, que según iba al trabajo, por una avería técnica, paró en el andén. Y cuando paró en el andén, él tenía el cinturón, puso las luces, o sea, una actuación, pues, bueno, correcta para prevenir otro accidente, excepto que no puso el triángulo. ¿Vale? Y posteriormente, cuando estaba aparcado, se dio otro coche, le dio muriendo. Entonces, en este caso, se realizó la determinación de cannabis, anfetaminas y alcohol y dio positivo. Pero el juez dice que, además en el caso de estas sustancias, que sea positivo no se puede, no quiere decir que la persona estuviera conduciendo bajo los efectos de ella, con lo cual no existe una relación de causalidad entre el consumo de sustancias y el accidente. Es decir, existía una determinación, pero no demostró nada porque no era simplemente lo que os he dicho antes, una foto de la cual no se puede sacar más información. Y otro, también relacionado con una determinación, se invalidó el despido del conductor de autobús que dio positivo en cannabis tras un accidente en el que falleció un motorista. Es del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. Bueno, pues este es un conductor de autobús que el día anterior había tenido fiesta, ¿no? Os lo comento porque eso es un dato importante de lo que después dice el juez. Y entonces, realizando su trabajo, pues tuvo un accidente y murió un motorista. Y él, cuando le hicieron la prueba, dio positivo a marihuana. Pero el juez dice que este positivo no prueba que condujera bajo sus efectos. De hecho, se ve que el autobús, cuando se acercó a una parada para subir pasajeros, lo hizo de forma correcta, o sea que no había nada que indicara que estaba conduciendo de una forma temeraria, ¿no? Y ni los compañeros de trabajo ni los agentes policiales detectaron un comportamiento extraño en el conductor. Es decir, existía una determinación de que esta persona había consumido. Entonces, el juez, claro, lo que dice es que no puede asegurar que esta persona, bueno, que estuviera bajo los efectos y que además en la empresa no había ningún procedimiento de actuación, ninguna política, ningún convenio en el que diga que las personas fuera de su trabajo no pueden consumir y que como el día anterior encima había tenido fiesta, pues que quizá esta persona había consumido el día anterior. Y esto es un dato que es algo importante porque el Estatuto de los Trabajadores lo que castiga es la repercusión negativa en el trabajo, un consumo habitual y repercute negativo en el trabajo. O sea, no castiga el consumo. Si una persona no consume en el trabajo y no repercute negativamente en el trabajo, evidentemente el Estatuto de los Trabajadores esto no lo penaliza. Pues bien, ya que hemos visto qué marco de actuación se tiene que dar para llevar a cabo actuaciones relacionadas con la prevención de estas drogas en el ámbito laboral, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Hablar de consumo de sustancias no se refiere exclusivamente a adicciones o síndrome de dependencia. A la hora de instaurar un programa de promoción de la salud relacionado con el consumo de alcohol o las drogas, va destinado a todos los trabajadores, igual que cuando hacemos uno de alimentación saludable. Va dirigido a todos los trabajadores, porque la mayoría no van a tener un consumo, una adicción o una dependencia al alcohol o las drogas. El consumo y sus efectos depende de la cantidad y frecuencia de consumo, así como de otros determinantes individuales. Y los riesgos que va a suponer estos consumos en el ámbito laboral no se derivan exclusivamente de la cantidad y frecuencia del consumo, sino también de si se consume realizando actividades peligrosas o que comporten riesgos a terceros. Evidentemente, no será lo mismo cuando una persona tiene un trabajo administrativo, consume alcohol, que el que lo hace conduciendo un autobús. Debe asegurarse que no haya de ningún tipo de discriminación al trabajador que manifieste su problema de consumo o pida ayuda al respecto. Esto ya lo hemos comentado. Es importantísimo y de ahí la necesidad de la política. Debe establecerse un sistema que garantice en todo momento la confidencialidad de la información tratada respecto al consumo de sustancias. Si no, los trabajadores no tendrán confianza. Todos sabemos que es un tema complejo de hablar y que tiene que garantizarse totalmente la confidencialidad en todo momento. Los programas preventivos
se han de diseñar para que todas las personas, independientemente de su tipo de consumo, se pueden beneficiar y también independientemente de su puesto de trabajo. Promocionar la salud, prevenir el consumo de drogas y alcohol, no solo es actuar sobre aquellas personas que tienen un problema, es sobre toda la empresa, es la persona que no consume, que sea consciente de que está súper bien seguir no consumiendo. El que consume quizá pueda reducir ese consumo y la persona que tiene un consumo de riesgo o una adicción al alcohol, pues que de verdad pueda recuperarse de esa enfermedad que tiene. Pero va dirigido a todos los trabajadores, porque yo siempre digo, las personas que consumo, con consumo es como la punta del iceberg. Tenemos que trabajar como todos los hábitos, incluso antes de que aparezca, ¿no? Y que la adicción o síndrome de dependencia es una enfermedad que se puede tratar de forma eficaz y que es súper importante ayudar a los trabajadores desde las empresas. O sea, tiene una función coadyuvante. El trabajador que puede seguir manteniendo su puesto de trabajo es súper positivo para poderse recuperar. ¿Y cuál es el punto de partida para empezar? Pues bueno, primero evaluaremos la situación inicial. Podemos ver las prevalencias de consumo. Si trabajamos en un sector de actividad que ya tenemos, que por ejemplo existe un convenio colectivo de aplicación. Si en algún momento se han llevado algún tipo de actuaciones a cabo, como, bueno, cuál ha sido el resultado o cuál ha sido el punto de vista de los trabajadores, saber si tenemos muchos accidentes relacionados. Evaluar la situación actual también es tener en cuenta nuestra población trabajadora. Es decir, como hemos visto, quizá el tipo de mensaje o el tipo de promoción de la salud que vamos a realizar en una empresa que se dedique a la construcción, ¿no? Que hemos visto que existía una mayor prevalencia de consumo de alcohol y cocaína, pues quizás es diferente de la que se puede realizar en una empresa que es de teleoperadoras o de sociosanitaria, en el que existe una mayor prevalencia de consumo, mayor prevalencia de mujeres y hemos visto que allí el consumo mayor es de hipnosedantes. Es decir, tenemos que evaluar la situación de la que partimos y tener en cuenta pues las connotaciones de cada una de las empresas. También conocer la predisposición y receptibilidad de la plantilla respecto a las intervenciones a llevar a cabo. Es importante saber qué es lo que opinan ellos, si están interesados. Se puede hacer una encuesta y seguramente nos sorprenderemos porque viendo lo que ya contestaban en la encuesta sobre alcohol y drogas, los trabajadores son receptivos a que desde la empresa se realicen este tipo de actuaciones, igual que otras de promoción de la salud. Y si existieran resistencias por parte de los trabajadores y representantes, pues habría que trabajarlas. ¿Vale? ¿Y por qué es importante prevenir estos consumos en el ámbito laboral? Pues como cualquier otro programa de promoción de la salud, aunque ya sabemos que este es más complejo, pero no imposible llevarlo a cabo, porque la empresa es un espacio idóneo para llevar a cabo programas de prevención. Tenemos una población homogénea y sana, que muchas veces frecuenta poco los servicios sanitarios. Muchos el contacto que tienen con un personal sanitario es cuando se van a realizar el examen de salud, porque muchas veces si no, no tienen contacto ni con un médico ni con una enfermera, ¿no? O sea, con lo cual tenemos una población accesible. Es un entorno seguro y saludable donde llevar a cabo intervenciones para mejorar la salud y adquirir hábitos saludables. Muchas veces tenemos acceso a población joven más vulnerable. Sabemos que además que el consumo de alcohol pues tiene una mayor prevalencia a edades más tempranas y que muchos de los consumos empiezan a edades tempranas. Evidentemente el del alcohol sobre los 15 o 16 años, pero el resto de las drogas, pues muchos sobre los 20, 20 y algo. Con lo cual es la forma de acceder a esta población. Además, el ámbito laboral nos permite detectar problemas de salud y hacer un seguimiento individualizado y colectivo, así como diseñar acciones a llevar a cabo durante un tiempo y evaluar su impacto. Tenemos normalmente la misma población, con lo cual podemos trazar una implantación de este programa y evaluarlo y volver a hacer las mejoras necesarias. Y como os comentaba antes, el lugar de trabajo tiene un doble papel. Es factor coadyuvante de la motivación y rehabilitador. Es importantísimo que las personas con problemas de consumo
sigan manteniendo su puesto de trabajo. ¿Qué beneficios? Bueno, esto voy a ir rápido porque quiero dejaros tiempo para las preguntas, pero evidentemente reduce los accidentes, disminuye el asentismo, aumenta la productividad, mejora el clima laboral, contribuye a la responsabilidad social corporativa y facilita una buena imagen de la empresa. El trabajador, pues, mejora su salud. Existe una mayor seguridad laboral, las relaciones entre los compañeros son mejores, disminuyen los conflictos y además aumenta la probabilidad de que el trabajador con problemas se pueda rehabilitar. ¿Cuál será el objetivo de estos programas? Es mejorar la salud de los trabajadores. Perdonad, creo que ya os lo he dicho un montón de veces, pero evidentemente no es ni sancionar ni despedir, sino mejorar la salud. Ayudar a adoptar una cultura preventiva que fomente una vida más saludable y que mejore el rendimiento laboral. Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de prevenir el consumo y evitar consumos de riesgo. Es decir, tienen que ser conscientes, intentar que la gente cambie su punto de vista de aquel 25% que consideraba que todavía tomar alcohol se podía incluir dentro de una dieta saludable. Y además estos programas contribuirán a la reinserción, rehabilitación y reincorporación al trabajo de las personas afectadas. ¿Qué diferentes intervenciones podemos llevar a cabo, no? Pues podemos sensibilizar a los trabajadores, a los mandos intermedios, a los directivos, a todos. O sea, las intervenciones van dirigidas a todos los trabajadores. Evidentemente, las que estén relacionadas con el tipo de consumo, pues irán dirigidas solo a una parte, aquellos trabajadores que tengan un determinado consumo. Pero las de sensibilización van dirigidas a todos los trabajadores. También se pueden incorporar intervenciones breves que se realicen desde realice el personal sanitario y vigilancia de la salud, para motivar a aquellos trabajadores que puedan estar teniendo un consumo de riesgo, que no es lo mismo que consumo de dependencia o adicional al alcohol. También se puede realizar formación para el desarrollo de habilidades que permitan el implantar estas políticas y el procedimiento de cómo actuar para prevenir estos consumos. Tienen que ser programas estructurados que incluyan protocolos de tratamiento-rehabilitación, así como, si se diera el caso, la realización de controles de alcoholemia, pero como hemos dicho, siempre integradas dentro de un programa. Y esta política se tiene que revisar y mejorar, pues siempre que sea necesario. ¿Qué niveles de intervención se pueden llevar a cabo? Evidentemente, como punto de partida, podemos empezar con un nivel básico, ¿vale? ¿Y el nivel básico qué es? Sensibilizar sobre todo lo que hemos comentado y redactar la política. Que los trabajadores conozcan el posicionamiento de la empresa. Y este es un punto excelente para empezar. Con esto ya podemos empezar a realizar actuaciones. Y después, cuando veamos cómo funcionan o si tenemos mucho más discursos, pues podemos pasar a las siguientes fases de intervención. Pero si queréis empezar a hacer algo, podéis empezar por el nivel básico, sensibilizar y política. Y a partir de ahí ya seguimos con el resto de niveles. El nivel intermedio es el nivel en el que ya se pueden incluir intervenciones realizadas por personal sanitario y formar en habilidades principalmente a los mandos intermedios, que conozcan perfectamente bien cuál es la política, cuáles los pasos a seguir, cómo pueden detectar que una persona está bajo los efectos del alcohol, cómo se pueden acercar a él para ofrecerle ayuda. Y el último nivel de intervención, dijéramos que es un programa integral, un programa que incluye los 3 niveles, incluida la rehabilitación y derivación del trabajador con problemas, es decir, un programa de ayuda al empleado. Pero podéis tener un nivel de intervención integral y no tiene por qué, si la empresa no quiere pagar la rehabilitación de ese trabajador. Simplemente es trabajar de acuerdo con el sistema público de salud, la derivación al sistema público de salud, ¿no? Que funciona. Entonces, podéis tener un nivel de intervención integral en el cual el coste de la ayuda a este trabajador no tiene por qué recaer sobre la empresa. Bien, y bueno, pues dicho esto, ¿cuáles son los niveles de intervención? ¿Cómo os podemos ayudar desde MC Mutual, ¿no? ¿Qué os podemos facilitar para empezar a llevar a cabo estos programas? Pues bien, disponemos de material de sensibilización.
el cartel, por ejemplo, menos alcohol es más vida, en el cual, bueno, pues se trata de que la gente vea, los trabajadores vean qué no es el alcohol y qué sí que es el alcohol. Incluso este cartel tiene un pequeño código QR que puede valorar el nivel de consumo que están haciendo, ¿no? Tenemos un folleto también sobre alcohol, drogas y otras adicciones, también para sensibilizar. Un vídeo que en unos 3 minutos pues el trabajador puede conocer cuáles son las consecuencias del consumo de alcohol para él y para los que le rodean. Y muchas veces en la forma en la que la gente les podemos conmover es viendo las consecuencias que tiene una actitud tuya, ya no solo para ti, sino para los demás, ¿no? Luego también tenemos la app de hábitos saludables, en los cuales está estructurada pues como comer bien, son diferentes tips que se envían 3 semanales sobre diferentes aspectos de hábitos saludables y en esta app tenemos 3 tips sobre el alcohol, sobre los mitos y realidades, controla lo que bebe, cuánto bebes y cómo te puedes desenganchar y vives sin las drogas. Y también tenemos un curso online sobre la prevención del consumo de alcohol. Y además, estamos para poderos asesorar en la elaboración de una política. Ya hemos comentado que es un documento interno, pero evidentemente podéis contar con todo nuestro asesoramiento para poderla llevar a cabo, así como cualquier duda que tengáis sobre cómo gestionar la prevención del consumo de las drogas y alcohol en las organizaciones. Pues muchas gracias y ahora damos paso a la rueda de preguntas. Muy bien, Sonia, muchas gracias. Tenemos una pregunta de momento de parte de Diana y nos dice, en los casos en que no hay ningún abuso evidente, es decir, que no está ebrio en su puesto de trabajo, pero sí que hay consumo de alcohol en la comida del mediodía. Supongo que se refiere, ¿no?, a... Sí, entiendo que se refiere sí, a ¿no?, bueno. Exacto. Sí, bueno, claro, me supongo que la comida no es dentro de las instalaciones de la empresa, porque una de las cosas, de las medidas para poder llevar a cabo estos programas es y dentro del posicionamiento de cero alcohol en las organizaciones, pues es limitar todo el tipo de consumo. Incluso hay empresas que lo que hacen es que la cesta de Navidad no incluyen bebidas con alcohol, pero entiendo lo que dice. A ver, esto se puede recoger dentro de una política. Por ejemplo, que dentro del horario laboral no se puede consumir alcohol. Si la persona, claro, sabemos que ha consumido, que se ha tomado un vino, pero, por ejemplo, la vemos que ha venido a trabajar y no repercute negativamente en su trabajo, lo tendremos muy complicado de poderla apartar o sancionar. Yo lo que haría en este caso, porque claro, seguramente si está dentro de la empresa está claro, no habrá disponibilidad de alcohol. Y si esta persona come fuera de la empresa, este tiempo forma parte de su tiempo privado, que a no ser que tengamos lo que hemos dicho antes del Estatuto de los Trabajadores, ¿no?, que castiga estar bajo los efectos, pero no castiga el consumo. Entonces, si esta persona realmente creéis que que este consumo que está haciendo, o sea, puede tener una repercusión negativa en el trabajo y especialmente si trabaja en una actividad, por ejemplo, de especial peligrosidad, con riesgo a terceros, pues yo hablaría con ella. Pero otra cosa más no podéis hacer porque no tendréis una política, no tenéis unas determinaciones y no la puedes apartar a no ser que tenga unos efectos, evidentemente, del alcohol en el puesto de trabajo. Pero si crees que puede tener una repercusión negativa, pues yo hablaría con ella. Por eso es tan importante lo de la política, porque si existe una política, un posicionamiento, esto es mucho más fácil. De acuerdo. Laura nos pregunta si un trabajador está bajo los efectos del alcohol,
¿le debemos acompañar hasta su domicilio? Sí. O sea, yo os aconsejo que cuando una persona tengáis indicios de que está bajo los efectos de las drogas y el alcohol, bueno, que ya lo hemos hablado, todo lo que le apartéis, pero no le dejéis que coja el coche. Aseguraros de llevarlo a su casa, porque si no, esta persona puede coger el coche, evidentemente es un riesgo para su salud, para la de terceros, y además es un accidente in itinere, porque esta persona irá a su domicilio. Entonces yo os aconsejo que cuando una persona está bajo los efectos de las drogas y el alcohol, os aseguréis y que un compañero, el superior, le acompañe a su casa para evitar que conduzca o que tenga un accidente de vuelta a casa. Jorge nos pregunta, para poder ayudar a un trabajador con problemas de consumo de alcohol u otras drogas, ¿es necesario entonces la existencia de una política? Pues mira, Jorge, yo te diría, poder empezar a realizar actuaciones relacionadas con la sensibilización, no es necesario, pero para mí es imprescindible, por el hecho de que para poder ir más allá es necesario el posicionamiento de la empresa, porque si no los trabajadores hasta se pueden tomar mal y ahora que nos dan relación al alcohol y las drogas, ¿no? Entonces no es necesario, evidentemente se puede promocionar la salud a un nivel básico sin la asistencia de una política, pero creo que es imprescindible para poder ir un poco más allá, para poder ayudar a aquellos trabajadores que tienen un consumo, ¿no? O como en este caso, poder hablar con un trabajador de algo que le puede estar repercutiendo negativamente, aunque lo esté haciendo en la hora de comer, ¿no? Porque ya el trabajador sabrá que la finalidad no es quererle sancionar, sino garantizar la seguridad del puesto de trabajo y ayudarle si tiene algún problema. Y si no existe la política, eso será muy difícil de llevar a cabo. Meritxell Español nos pregunta, en la administración pública, ¿cómo se podría gestionar un caso de alcohol y drogas para evitar abrir un expediente sancionador directamente? Dice que ella, que en su lugar de trabajo tienen un protocolo, supongo que es de la administración pública, pero lo tenemos que actualizar y además nos regimos por el Estatuto del Empleado Público y el Acuerdo de Condiciones. Vale, y a ver, yo lo que entiendo es que, a ver, para poderle ayudar, le puedes ayudar siempre, independientemente de que exista la política o no exista la política. Otra cosa es que si no existe la política, la credibilidad delante del trabajador o el trabajador cómo perciba lo que le estás diciendo, si es de ayuda o no, será diferente. Lo que está claro es que aunque exista la política o no exista, lo que no podemos permitir es, por la seguridad tanto del trabajador o de terceros, es que una persona trabaje bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Está claro que el primer paso es ofrecerle ayuda, incluso no sancionarle, entenderle, amonestarle, avisarle de que si viene a trabajar en estas condiciones que repercuten negativamente en su trabajo, pues que tendrá unas consecuencias, ¿no? Y ir dejando constancia. Esperar que el trabajador, a raíz de estos avisos, pues bueno, pueda recapacitar, ¿no? Entender que se le quiere ayudar y cambie su actitud o pida ayuda. Evidentemente, tanto si existe política o no, si se ha brindado ayuda a un trabajador y como era uno de los puntos que ponía de la política, que si se niega a recibir ayuda, pues estará escrito cuál es el expediente disciplinario que se abrirá o lo que se determine desde recursos humanos, ¿no? Está claro es que la empresa puede ofrecer ayuda y recursos, no puede obligar a alguien a que quiera aceptarlos, pero sí que lo primero que hacemos es abrirle un expediente disciplinario o en este caso, como pasó en la sentencia, al tercer día despedirlo, que realmente jurídicamente vemos que es posible, y avisar 25 veces a un trabajador para que disminuya sus consumos y acepte la ayuda, y si no lo hace, pues evidentemente en algún momento quizás, aunque no se quiera, se tendrá que
que recurrir a un despido disciplinario, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta eso, que la primera finalidad es ayudarles a que sean conscientes del problema y que pidan ayuda, y que en tal caso, para poder despedir, el Estatuto de los Trabajadores lo que dice es toxicomanía habitual y que repercuta negativamente en el trabajo. Si un consumo no repercute negativamente en el trabajo, un juez no lo reconocerá como un despido disciplinario. De acuerdo. La misma Meritxell también Sí. nos hace una consulta. Nos pregunta, la Comisión de Trabajo, ¿cuántas personas deberían participar y con qué cargos? Bueno, la comisión de trabajo, pues es que esto, claro, dependerá del tamaño de la empresa, ¿no? Pero lo ideal es que estén implicadas personas de diferentes departamentos. Si tiene un servicio de prevención propio, pues es ideal con medicina del trabajo, pues evidentemente es ideal que participe el técnico de prevención y la enfermera y médico del trabajo, recursos humanos, los representantes de los trabajadores. O sea, cuanto más multidisciplinar sea el grupo de trabajo, evidentemente que sea operativo y habrá una persona que será la que lleve el liderazgo del grupo de trabajo, pues muchísimo mejor, porque lo que se trata es que conseguir que todos los trabajadores estén involucrados, que estén de acuerdo, y esto, cuanto más información y más perfiles existan, evidentemente un número que sea factible para poder trabajar, ¿no? Sí, Meritxell te contesta a la consulta que te ha hecho sobre el expediente sancionador de la Administración Pública y ella le dice, bueno, te comenta que si se puede enviar a casa, que tiene sus dudas y cree que quien se responsabiliza de que el trabajador de que el trabajador abandone su puesto de trabajo. Comenta que la administración pública no funciona como una empresa privada. No sé si me has entendido. Sí. ¿Sí? Bueno, yo ahí ya, Meritxell, sí que desconozco si tiene algunos criterios muy especiales en los que no se puede derivar a este trabajador a su casa, ¿no? Lo que está claro es que si no se puede derivar o acompañarle, se le tiene que apartar de su puesto de trabajo. No puede seguir trabajando si repercute negativamente en lo que está haciendo o tiene un conflicto con un compañero. Yo, por la experiencia que tengo y, bueno, por ejemplo, podemos ver esta sentencia, el juez no dice que hiciera mal la empresa en enviarle a su casa, ¿no? Yo creo que si una persona no se encuentra bien, como si tiene un resfriado, evidentemente no puede seguir estando en el puesto de trabajo, pero desconozco la normativa interna en vuestro caso, por qué motivo no se puede enviar a alguien a casa, ¿no? Pero bueno, a nivel general, yo la apartaría del puesto de trabajo, hablaría con él y si es de forma reiterada, pues dejaría constancia de lo que ha pasado. Lo que está claro es que le enviamos a casa o no, tenemos que garantizar la seguridad de esta persona, tanto si se va a su casa como si se queda dentro de las instalaciones de la empresa. No sé si te he respondido. Sí, supongo que sí. Muy bien, Sonia. Tenemos una última pregunta, es de Eugenia, que nos pregunta si el mando le dice a un trabajador que está bajo los efectos del alcohol y este dice que no es cierto y si no le creen que le hagan una prueba, si sale negativo, ¿puede denunciar a la empresa porque la empresa le ha hecho una acusación falsa? Bueno, es que ya ahí ya sí que entras en una parte jurídica que yo no sabría decirte. Bueno, entiendo que si él podría demostrar que no estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol y le han puesto una sanción, pues sí, pero por eso lo ideal es que cuando una persona o sea, esto normalmente no suele existir, más bien existe lo contrario, de que se tapa, que se hace como que no se ve que una persona está trabajando, ¿no? Por eso la necesidad de
que existan testigos y que corroboren que esa persona no estaba en las condiciones de realizar su trabajo. Evidentemente, esta persona después podrá denunciar, como todos podemos denunciar si han tenido una actuación con nosotros y no estamos de acuerdo. Otra cosa es que él denuncie y con la firma de 2 testigos y quedando por escrito cuál era la sintomatología que ha hecho prever que esta persona está bajo los efectos del alcohol, pues que su palabra contra la de la empresa o un juez determine que estaba en lo cierto. Pero yo realmente no recurriría a estas determinaciones, porque además es muy complicado logísticamente. ¿Qué haces? De repente buscas un centro sanitario en el que le vas a llevar y se hace una determinación. O sea, es absurdo. Yo lo que haría es que recogería el por qué el mando superior piensa que esta persona está bajo los efectos del alcohol y, si es posible, la firma de 2 testigos. Sonia, no tenemos ninguna pregunta más, pero Meritxell Español te da las gracias por las respuestas recibidas y no tenemos ninguna pregunta más. Pues yo, para acabar, de verdad que os quiero dar realmente las gracias por haber asistido a este webinar, porque tratándose de la prevención del consumo de drogas y alcohol, creo que es un gran paso, ¿no? Que estéis aquí y estéis escuchando cómo se pueden prevenir estos consumos y cómo podemos ayudar a los trabajadores. Así que gracias especialmente por haber asistido. También comentaros que recibiréis una encuesta de satisfacción sobre el webinar y os animo a que la contestéis y pongáis todas las sugerencias que queráis, porque es la forma de mejorar y de seguir aprendiendo. Y también recibiréis un enlace, porque este webinar estará colgado en YouTube y lo podréis ver. Así que, como dice Isabel, no hay ninguna pregunta más. Gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente. Saludos a todos.